A continuación vamos a escuchar las palabras del señor Ministro de Desarrollo Social del Uruguay, economista Danilo Lester, quien dará una conferencia sobre el desarrollo de las políticas sociales regionales desde el Uruguay. Buenos días a todos, a todas. Muchas gracias a los organizadores por la invitación. Creo que es muy importante esta perspectiva regional de las políticas sociales y yo voy a concentrar mi presentación en 6 puntos. Un primer punto de contexto, un segundo punto que serían como los principios de una política social. En tercer lugar, lo que podríamos llamar los ejes estratégicos de una política social, ya no como principios generales, sino particulares a la situación que nos encontramos. En cuarto lugar, alguna reflexión mínima, porque eso daría para una charla especial, sobre los aspectos metodológicos de abordaje de una política social. En quinto lugar, hablar algo de las políticas en sí mismos, ¿no? Y finalmente, algún aporte que es bastante común a casi todos los países, que es sobre la institucionalidad de las políticas sociales, es decir, el marco en el cual deben de votar. Esos son los 6 puntos. Quiero decir además que, bueno, agradezco poder compartir con compañeros y compañeras de tantos países que seguramente tienen tantas experiencias para aportarnos, con quienes tienen esta visión desde la Comunidad Europea. En mi primer punto, en el contexto, voy a hablar de lo modelístico que fue para nosotros la experiencia de políticas sociales europeas, en un caso para mí en particular, en mi anterior trabajo ahí, de salud, la reforma de salud, y bueno, y también el honor de poder compartir esta mesa con Jerónimo de Sierra, que es además un amigo, para quienes a la salida de la dictadura en Uruguay éramos jóvenes investigadores, porque fuimos jóvenes investigadores, no somos más, fuimos en algún momento jóvenes investigadores, no somos más jóvenes, que ingresábamos a CIEDUR, un centro que para la lucha contra la dictadura en Uruguay ha sido muy importante. Jerónimo fue un referente de nuestro pensamiento, de nuestra mirada política, de nuestra mirada metodológica de investigación, y la verdad que, bueno, después de tantos años, que ahora caminos se nos han bifurcado para el lado académico, yo para el lado de la gestión gubernamental, es un honor encontrarme, repito, con alguien que nos guió mucho en el pensamiento por el cual, bueno, seguimos trabajando, ahora que somos más jóvenes. Bueno, primero el contexto, y ahí en este primer punto quiero plantear 2 temas. El primero es el que hacían referencia a los compañeros de Alaria para arrancar, y es que hablar de este tema en los años 90 era muy difícil, ¿no? Si pensar en políticas sociales regionales ni hablar, pensar en políticas sociales era difícil, porque de alguna manera primaba la idea de que con el esfuerzo individual de cada persona iba a lograr obtener en el mercado los mejores servicios sociales. Esta era la idea de la competencia entre las personas para obtener los mejores resultados, porque todo dependía de la iniciativa de cada individuo. Creo que hoy el marco político en el que nos encontramos en América Latina es distinto. De hecho, las políticas sociales han pasado a tener una preeminencia muy importante en muchos de nuestros países. Entonces, el contexto es distinto. La integración de las políticas sociales en la mirada regional se ha fortalecido. Yo siempre cuento que cuando se formó el Mercosur no había grupo de políticas sociales, ¿no? Fue el grupo 11, había 10 grupos, ¿no? Y todos eran básicamente comerciales o, bueno, con alguna mirada productiva menos, pero comerciales. Se creó el subgrupo 11, que ahora ya no sé qué números tiene, entonces fue cambiando con la historia, ¿no? A partir de una propuesta de la coordinadora de centrales sindicales del CONASUR, que además precedió al Mercosur, la coordinadora de centrales sindicales del CONASUR se creó para apoyar la lucha por la democracia en Chile, digamos, ¿no? En el 80 y algo, y luego
quedó fortalecida, y cuando se crea el Mercosur, es la que propone crear el grupo 11, que era el grupo de política social. Igual durante muchos años fue un grupo propositivo, pero poco tomado en cuenta en la lógica de las políticas regionales. Entonces, hoy hay un contexto distinto, y esto es lo primero, y en América Latina hoy hablamos de políticas sociales con otra lógica. Y lo segundo es que para el diseño de nuestra visión de políticas sociales, también de contexto, la mirada, digamos, de la integración europea siempre fue muy importante. Me acuerdo de un trabajo que para mí es paradigmático de cómo mirar la integración, que en su momento hizo el economista del Porto, el viceministro de Economía y Finanzas, en aquel momento asesor de la central sindical junto a mí, a otro grupo de compañeros, que decía: acá hay dos miradas de la integración. Una que él llamaba comercial subsidiaria, en donde básicamente la idea era una zona de libre comercio con los estados mirando de atrás y generando los acuerdos desde los agentes privados, comercial porque era solo comercial, y subsidiaria porque el Estado de alguna manera miraba la integración y la regulaba, pero no definía la estrategia. Y otra que él llamaba global estratégica, digamos, ¿no? Global, porque tenía que mirar no solo lo comercial, sino el conjunto de las variantes productiva, social, tecnológica, etc. Y estratégica, porque la mirada del Estado era la que ponía, digamos, las prioridades en materia de integración. Del ejemplo de la primera, por ejemplo, era el NAFTA, digamos, en su momento, y en nuestra visión era el Mercosur en ese momento, aunque desde el vista estatutario el Mercosur no era una zona libre de comercio, mucho más que eso, en la práctica sí lo era, y un ejemplo de esta mirada estratégico global era Europa. Y ahí trabajamos con un material, en el cual yo di muchos años clase, de François Perron, en que planteaba, digamos, cómo conformar una integración global y estratégica. Es un material que me parece que sigue siendo un referente para las políticas de integración. Entonces, esto era lo primero que quería decir. El contexto es distinto, y para nosotros esta mirada, no para nosotros esta preocupación por Europa, además de la preocupación natural por los niveles de desocupación, ¿no? Es la mirada de un modelo que tenía basamentos muy firmes en la política social, que es necesario fortalecer y continuar. Bien, este era nuestro primer punto. El segundo punto, que son los principios. ¿Cómo definir las bases conceptuales de una política social? Y en este segundo punto, 5 temas quiero plantear. El primero tiene que ver con el acceso a la política social. Cuando uno diseña una reforma, una política social, sea salud, sea educación, sea vivienda, sea seguridad social, en fin, los distintos componentes, sea cuidados, ahora en su versión más actualizada, tiene que compatibilizar dos componentes: la manera en que se financia esa política social y la manera en que se accede a esa política social. Y hay dos grandes modelos, ¿no? El modelo básicamente norteamericano, digamos, ¿no? En la cual el acceso está vinculado a la capacidad de financiamiento del individuo. Entonces, si uno es muy viejo y tiene muchas enfermedades crónicas, paga muy caro su servicio de salud. Y el modelo bismarckiano, digamos, ¿no? El modelo, digamos, del estado de bienestar, que básicamente uno accede a partir de una contribución, que en el caso del modelo bismarckiano es a través de la seguridad social, o en el caso de Beveridge es a través de los impuestos. No importa, en todo caso es una diferencia, si es contributivo o de impuestos directos, es una diferencia menor en relación a lo que yo quiero plantear. Ahora, no es menor, pero es menor en relación a lo que yo quiero plantear. Y luego accede en función de un cierto nivel de necesidades que tiene. Si es de salud, será su edad y su sexo; si es de educación, el nivel de escolaridad que tiene; si es de vivienda, el tamaño de su familia, en fin, ¿no? O sea, pero es independiente una de otra. Eso nosotros en la reforma social que hemos aprobado y que trata de basarse en este principio, le hemos puesto como eslogan, digamos, ¿no? O sea, el título, el de cada quien según su ingreso, a cada quien según su necesidad, digamos, ¿no? O sea, que un poco redondea este pensamiento. Eso nos lleva al segundo punto, y es: ¿quién puede hacer esto? Imaginen un prestador privado de salud que cobre de acuerdo a los ingresos de las personas. Está frito, digamos, no tiene
viabilidad económica, porque no puede compatibilizar las necesidades de las personas que se inscriben con los recursos. Supongamos que un prestador privado de salud se le inscriben 1000 personas mayores de 65 años pobres. Se fundió el otro día, porque les cobra poco y les da mucho. ¿Quién puede hacer esto? Solo el Estado. Solo es el Estado el intermediario que puede captar esos ingresos y luego redistribuirlos hacia los prestadores. No quiere decir que el Estado tenga que ser el prestador. Esto me parece un punto bien importante también. Nosotros no creemos en la estatización de los servicios sociales desde el punto de vista de la prestación del servicio. Sí creemos en la estatización desde el punto de vista de la regulación y financiamiento de las políticas sociales. Pero después la gente elegirá prestador público, privado, cooperativo, mutual, yo que sé, cualquiera, de acuerdo a quién le brinde mejor el servicio. Pero ese rol de captación de ingresos y prestación de servicios solo lo puede cubrir. Tercer criterio, una muy vieja discusión académica entre universalidad y focalización de las políticas sociales. Discusión muy importante desde el punto de vista de la mirada del manual, digamos, ¿no? Pero después, cuando uno lo aterriza en la política social concreta, en realidad es universalidad con focalización. Ese es el punto. Y voy a decir por qué. Si uno piensa en una política exclusivamente focalizada, dice, bueno, yo voy a llegar a este territorio donde hay una pobreza extrema y voy a llegar con transferencias monetarias y ahí se terminó mi tarea. Lo que va a pasar es que cuando esas personas mejoren su situación, porque les llegó la transferencia monetaria, y quieran salir de esa situación, no van a encontrar servicios universales de políticas sociales para llegar. Ahora, si yo hago servicios universales y no me preocupo de que esos servicios universales se focalicen llegando a los sectores más vulnerables, el servicio universal va a estar allá en el centro de la ciudad, ¿ah? Y la gente va a estar en la otra punta sin llegar a esa. Entonces, los servicios tienen que ser esencialmente universales, tienen que estar diseñados para la universalidad, pero tienen que tener prioridades. En el caso de nuestros países de América Latina, mayoritariamente, como lo voy a decir en el punto 3, están vinculados a niñez y adolescencia, porque son donde están concentrados los gruesos de los problemas de vulnerabilidad. Pero si en el país la mayor pobreza fueron los adultos mayores, la prioridad sería inversa, ¿no? Es el caso, por lo menos, de nuestros países. El cuarto principio, el cuarto tema dentro de los principios, tiene que ver con la dotación presupuestaria, ¿sí? Con las decisiones de dotación presupuestaria. Si uno diseña un sistema de reforma social, ¿eh? En la cual una parte del financiamiento viene de las contribuciones de los ciudadanos a partir, digamos, de su nivel de ingreso, normalmente es muy lógico que eso no alcance para cubrir los costos que tienen los servicios sociales, ¿no? Países como Francia, por ejemplo, cuya contribución a la salud, no se sabe si ha cambiado, pero es muy alta en términos de aportación obrero-patronal, igual tiene, digamos, un financiamiento fiscal adicional. Israel lo mismo, que tiene una aportación del 5% sobre toda la nómina, el salario relativamente importante, igual siempre tiene una contribución. Claro, países de salario más bajo, la contribución fiscal es más alta. Por lo tanto, tiene que haber, independiente de la contribución ciudadana, digamos, a partir de los sistemas contributivos de reforma de política social, una contribución fiscal importante. Y el quinto y último es un tema que para nosotros es muy importante, lo hemos decidido formalmente y tenemos todavía mucho déficit de realidad, que es la participación social en la conducción de las políticas sociales. Nuestras reformas todas tienen participación social. La reforma de salud está conducida por un organismo de 7 miembros, 3 que representan a usuarios, trabajadores y empresarios. El sistema educativo está conducido por 5 personas, 2 de las cuales representan a los docentes. La seguridad social está conducida por un organismo de 7 miembros, 3 de los cuales representan a jubilados, activos y empresarios, todos. Por lo tanto, esta decisión ya la tomamos, ya están las normas legales y ya están diseñadas. Sin embargo, cuando uno empieza a trabajar en esto, empieza a aparecer el problema de representatividad y de vínculo entre los representados y los representantes, digamos, ¿no? En un país como Uruguay, con una tradición sindical muy fuerte, lo cual es una ventaja para este tipo de representaciones, a veces la transforma en una desventaja
porque sustituye la representación social por la representación de los trabajadores de ese lugar donde se está diseñando la política social. Eso en salud y educación nos está pasando, y no entro en detalle, pero no se está pasando. No así en la previsión social, pero sí en salud. Bien, este es el segundo punto, que eran un poco los principios. El tercer punto que quería plantear son, en esa reforma social y en esa dialéctica, universalidad, focalización, cuáles son los ejes estratégicos prioritarios. Cuando uno analiza, y en esto sí hemos conversado bastante con los compañeros de los distintos países de la región, uno empieza a mirar dónde están los principales problemas y encuentra en estos ejes estratégicos 5 problemas que son bastante comunes, aunque cada país seguramente tiene dimensión e intensidad distinta. La primera tiene que ver con las desigualdades al nacer, digamos, ¿no? Los procesos de desigualdad al nacer, ¿no? O sea, las políticas de primera infancia. Sobre esto hay mucho escrito, hay algunos trabajos, sobre todo de la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, que se ha preocupado especialmente de estos temas. Todos hemos tomado algunos de estos lineamientos, pero ahí hay un objetivo principal estratégico, que es la protección integral a la primera infancia, en especial en los sectores más vulnerables. El segundo es el rezago educativo. En Uruguay la repetición en primer año de secundaria es el doble en las zonas de pobreza que en las zonas de no pobreza. El doble, la repetición. Lo cual, el rezago educativo no es solo la deserción educativa, no es solo la desvinculación. Si alguien culmina los 12 años de primaria y secundaria en 15 años, o culmina los 9 contando el ciclo básico, porque después del ciclo básico se va al mercado de trabajo en 12, obviamente sus oportunidades no son las mismas que lo culminó rápidamente. Entonces hay un problema de rezago educativo, hay un problema de desvinculación educativa, y hay que actuar fuertemente allí. Buena parte de este rezago educativo es heredero del problema anterior, ¿no? Porque los que hoy no cumplían el ciclo básico, cuando nacieron, ya nacieron en condiciones de desigualdad estructural o de pobreza crítica. El tercero es sus habilidades laborales, su capacidad de insertarse en el mercado de trabajo. Normalmente, los sectores de mayor vulnerabilidad o pobreza trabajan. En Uruguay trabajan, y en Argentina trabajan, en el dato que tenemos en varios lugares trabajan. Pero trabajan básicamente en el sector informal, en tareas de baja calificación, y con mucha inestabilidad. Entonces, el problema de las habilidades laborales para mejorar el ingreso formal al mercado de trabajo es muy importante. Y en un contexto de crecimiento económico, donde hay una demanda creciente de empleo, es un momento ideal para congeniar esta doble cuestión de habilidades laborales. El cuarto tiene que ver con la segregación residencial, o sea, con los problemas habitacionales, digamos, ¿no? De vivienda y de servicios vinculados a la vivienda, que en general vienen de mucho tiempo atrás. Yo me acuerdo haber hecho un trabajo, cuando era joven investigador en CEDUR, para la FUBAN, que es la Organización de Cooperativas de Viviendas en Uruguay, y estimábamos en 100.000 el déficit de vivienda en aquel país. Anda más o menos en lo mismo. Es distinto porque hay otras características del déficit que ya no están tan vinculadas a la tenencia de la vivienda, sino a la precariedad de la vivienda. O sea, cambió un poco la composición, pero la situación es más o menos la misma, y esto lo hicimos en el 84, así que hace 17 años. En los 90 hubo un impulso a la construcción de vivienda cuando se creó el Ministerio de Vivienda en Uruguay, que no existía, pero básicamente ese impulso estuvo vinculado a viviendas de baja calidad en zonas periféricas de la ciudad, muchas de ellas sin servicios. El ministro de Vivienda de Uruguay hizo una frase que yo se la copio siempre porque me parece muy errática, es que se le hizo calzado 31 a todo el mundo, calzar a 32, 35, 40, 42. Con lo cual, bueno, después la gente tendría que aumentar su vivienda, hacer otra pieza y demás. Se llamaban núcleos básicos evolutivos acá, digamos, de la tecnología, digamos, ¿no? Pero es eso, calzado 31, no importa lo que uno calce. Y el quinto y último problema, nos hemos dado cuenta mucho más recientemente que este problema era duro, que es el sistema de cuidados a la primera infancia.
a la primera infancia no, a la primera infancia o familiares de adultos mayores y discapacitados, que se termina transformando en un impedimento para ingresar al mercado de trabajo o para capacitarse, para tener mayores habilidades, que afecta fundamentalmente en un 99% a las mujeres, que son quienes ejercen en estos hogares el cuidado de sus adultos mayores, de sus familiares discapacitados o de sus hijos. Este era el tercer punto que quería. El cuarto punto, solamente una referencia más metodológica. Nosotros creemos que Mujica, nuestro presidente, siempre dice una cosa que a mí me representa muy bien las políticas sociales. Cuando había 40% de pobreza, yo tiraba un pelotazo al montón y algún pobre le pegaba. Y entonces la política realmente daba éxito porque el nivel de pobreza era tal que la focalización no era un problema central. Ahora, con un 10% de pobreza y un 0,5% de pobreza extrema, si yo tiro la pelota al balde, seguro que le hago. Necesito rigurosidad y precisión. Y eso solo se logra con un abordaje del territorio. O sea, eso con políticas macro, ¿no? No sé, que dan el marco, pero si luego no se aplican en una lógica territorial, comunitaria, y trabajando sobre la familia, que es el núcleo en torno al cual se gesta la situación de extrema pobreza, uno le erra, digamos, ¿no? Entonces, esta idea, digamos, de trabajar con las familias, con la comunidad, con el territorio, es muy importante. Y el otro elemento metodológico importante es que no hay solución única, ¿no? Es difícil que uno pueda decir, bueno, yo le voy a poner una escuela de tiempo completo al lado y los niños cuando vuelven de la escuela duermen sobre el barro, o no tienen para comer, no, porque en Uruguay hay una seguridad alimentaria básica, pero no tienen para poder desarrollar algunas de sus prestaciones básicas. Entonces, ya cuando llegamos al núcleo duro, digamos, de la situación, la interinstitucionalidad, palabra tan reconocida en las políticas sociales y tan difícil de implementar, es clara. Entonces, abordaje familiar, comunitario, territorial e interinstitucional era lo que quería decir en este cuarto punto que es la metodología. Voy al quinto punto y tiene que ver, ahora vuelvo al concepto de universalidad y focalización. En el año 2005-2006, cuando empezamos a través de las reformas sociales a reconstruir la trama social del país, Cristian se debe recordar, en ese momento era director de políticas sociales, discutimos mucho si valía la pena hacer reformas estructurales que fundamentalmente iban a llegar a los sectores medios que habían perdido buena parte del acceso a los servicios sociales, y no, o seguirnos preocupando exclusivamente por la pobreza más extrema luego de culminar el plan de emergencia y dejar las reformas estructurales para más adelante. Y yo creo que la gran virtud de aquel momento, una decisión no fácil, ¿no? Una decisión bastante discutida, porque además involucraba recursos económicos, por lo tanto involucraba un análisis costo-eficiencia de recursos que, si uno lo miraba en el corto plazo, la solución de seguir poniendo dinero en los servicios sociales de los sectores más pobres iba a dar mucho más frutos inmediatos, y lo otro iba a ser más perspectiva de mediano plazo. La decisión fue hacer las dos cosas al mismo tiempo. Y entonces, al mismo tiempo que el plan de emergencia fue sustituido por un sistema de transferencias monetarias condicionadas, de trabajo protegido y de revinculación educativa, que son básicamente los tres componentes de la red de integración social, al mismo tiempo, en el año 2007 fueron enviadas las leyes y en el 2008 se aprobaron, se hizo el nuevo Sistema Nacional de Salud, la nueva Ley de Educación y, bueno, no el Sistema de Viviendas de Interés Social, no ese se hizo en el segundo periodo. Pero, digamos, creo que esa fue la virtud, pensar que al mismo tiempo hay que ir reformulando la matriz de protección social universal y la focalización. Y eso permitió que miles de trabajadores que no estaban asistidos por los programas más focalizados, tuvieran sus hijos en el sistema de salud, mejoraran su acceso a la educación, o sea, tuvieran una serie de mejoras, bueno, mejoraran su salario, además, que la política social también influyó. Y yo creo que acá esta dialéctica entre las universales y las focalizadas
en concreto, aplicadas a hacer una reforma estructural y al mismo tiempo una política focalizada, fue nuestra gran virtud. Y eso es lo que permite, y así dicen los datos de los estudios del Banco Mundial, que bajara la pobreza y bajara la desigualdad al mismo tiempo, cosa que no es relativamente común, porque la baja de la pobreza depende fundamentalmente de los temas de ingresos y la baja de desigualdad depende fundamentalmente de los temas de los servicios. Y esa dialéctica no necesariamente siempre se tiene. Y finalmente el sexto y último punto tiene que ver con la institucionalidad. Nosotros al asumir en 2005, y esto también es bastante común, últimamente además se ha universalizado bastante con la creación del Ministerio de Desarrollo Social en el Perú, creamos el Ministerio de Desarrollo Social. También Cristian se recordará que hubo mucha discusión en aquel momento en el Frente si no podíamos hacer el plan de emergencia a través de una coordinación entre el Ministerio del Área Social o si había que crear un ministerio nuevo. Y primó esta segunda opinión en el entendido que había que pensar una institucionalidad de las políticas sociales más allá del plan de emergencia, más allá del combate a la emergencia. Pero aún en el combate a la emergencia era clave que hubiera una institucionalidad propia llamada Ministerio de Desarrollo, al que se le asignan dos funciones. Una es actuar sobre la población más vulnerable y la segunda es coordinar las políticas sociales de todos los demás ministerios, presidiendo el gabinete social, que lo integra todos los ministerios del área social más el Ministerio de Economía y Finanzas. Nosotros creemos que la discusión políticas sociales, recursos económicos, hay que darla dentro del diseño de las políticas sociales y no diseñar y después ir a negociar recursos. No es nuestro estilo, así funcionamos bien, así. Lo integra el Ministerio del Interior, porque creemos que la acción policial también es muy importante para el desarrollo adecuado de las políticas sociales. De hecho, el MIDES además, al revés, integra el Gabinete Ampliado de Seguridad y ha sido un partícipe muy activo, en mi caso personal, en la estrategia de vida y convivencia para combatir la inseguridad que hemos presentado hace 6 meses a la ciudadanía. Y lo integra la Cancillería básicamente para trabajar un tema que en Uruguay es bastante importante, que son los problemas sociales de frontera y la inmigración, digamos, ¿no? O sea, nuestro trabajo en la frontera, sobre todo en la frontera terrestre, en donde da lo mismo ser de un lado o del otro para las personas, está bien que es lo mismo, porque es una ciudad única. Después hay una serie de connotaciones de identidad, de escolarización, de acreditación de saberes, hay una cantidad enorme de cosas que en la práctica cotidiana a veces no se toman en cuenta y que a la hora de buscar un trabajo, cuando uno acreditó el saber del otro lado, es un idioma muy grande, y los que tienen frontera terrestre seguramente comprenden. Pero ese gabinete social le sigue un Consejo Nacional de Políticas Sociales que tiene la misión de ejecutar, ¿no?, esas políticas sociales y de diseñar herramientas que permitan poner en marcha las definiciones políticas de gabinete social, que también tiene la dirección del MIDES, y que a diferencia del gabinete, que es un gabinete de ministros, lo integran todos los organismos públicos que, no siendo ministerios, ejecutan las políticas sociales. Y esto es medio, no sé cómo es en otros países, pero en Uruguay es muy importante, porque el 80% del gasto social lo hace la educación, que es un organismo autónomo, la salud, que es un organismo autónomo, y el Instituto de la Niñez y Adolescencia, que es un organismo autónomo. Entonces, los ministerios diseñan, pero si después no están los 3 organismos descentralizados que ejecutan, o sea, el Consejo sí está, en el gabinete no, pero el Consejo. Y finalmente, a principios de este segundo periodo de gobierno, creímos que tenía que tener un tercer escalón de institucionalidad. Mejor dicho, esto ya existía de antes, pero ahora está legalizado por un decreto que las conformó. Creamos mesas de política social en cada uno. Uruguay está dividido en departamentos, tiene 19 departamentos. Creamos una mesa interinstitucional de política social en cada departamento, al que además de quienes integran el Consejo, se integran los gobiernos locales, digamos, ¿no?, tanto sean departamentales como municipales. Entonces, de alguna manera, esto nos permite, digamos, tener una institucionalidad de la política social, más de una mirada integral en
cada uno de los lugares en el territorio. Esto es algo bastante nuevo, digamos. En algunos lugares las mesas interinstitucionales funcionan muy bien, en otras todavía cuesta funcionar. La tensión centralidad-territorio, imagino que a todos les pasa, es una tensión permanente, ¿no? Desde la centralidad se cree que todo se puede hacer mirando, diseñando una política social de acuerdo a objetivos, instrumentos y diagnósticos de base de datos, y lo del territorio cree que todo se hace con la mirada del olfato de quien está ahí y sabe lo que pasa en el territorio. Y nosotros, bueno, tratamos de hacer una dialéctica entre ambas cosas, generando políticas de diseño central, pero luego, digamos, aplicadas con ciertas particularidades en el territorio. Entonces, bueno, este era mi sexto y último punto, que me parecía que era la experiencia que podíamos transmitir. Solo una reflexión final sobre la transformación de estas políticas sociales que todos tenemos y que hoy son bastante comunes. Básicamente todos los países tenemos políticas de transferencia monetaria, en general todos tenemos políticas de trabajo protegido, casi todos tenemos políticas de revinculación educativa de jóvenes desvinculados. Bueno, casi todos estamos reformando nuestros sistemas de salud, educación, vivienda. Finalmente, la regionalización de esto tiene que ver con una cosa que el Tratado de Asunción del Mercosur está, que es, obviamente sé que en Azul y en Heradi se ha discutido mucho, que es la libre movilidad de los ciudadanos, ¿no? Eso es, finalmente es lo que termina cerrando esto, porque los ciudadanos se mueven libremente y acceden a sistemas de salud que son relativamente universales en cada lugar, independiente del lugar donde residen. Yo siempre recuerdo cuando empezamos a construir el Mercosur social, hace unos 20 años, un gran colaborador nuestro, ahora fallecido, Oscar Armida, un abogado, laboralista, nos decía, miren, el Mercosur laboral se va a consolidar el día que una empresa transnacional que esté en los 4 países haga una negociación colectiva con los sindicatos de los 4 países y fije reglas de juegos iguales para todos. Y ya que esa transnacionalización de la negociación colectiva se va a consolidar en el Mercosur laboral. Una cosa así media caricaturesca, digamos, pero que de alguna manera es una idea que está en la base de esto que yo digo. O sea, nosotros podemos hacer el mayor esfuerzo por compatibilizar nuestras políticas sociales regionales, pero si el acceso a ellas sigue siendo nacional, obviamente ahí hay una limitación, digamos, de los beneficios para unos y para otros. Entonces, creo que todo el diseño de la regionalización de las políticas sociales está muy asociado a este objetivo que yo creo que hay que seguir empujando, de la libre movilidad de los ciudadanos, a los europeos que costó, ¿no? Fue en el 2003 que se logró el Tratado de Roma en el 57, así que eso tuvo unos cuantos años. No, esperemos que no sea tanto. Queremos acelerar los procesos. Así que bueno, esto es lo que quería transmitirles. Vuelvo a agradecerles que me hayan invitado y que para nosotros que nos sentimos relativamente orgullosos de estos cambios de la política social que hemos hecho y esta idea de poder transmitirse a nuestros hermanos es muy importante. Muchas gracias, espero haya sido útil la exposición. A continuación se abre un espacio por si quiere realizar alguna pregunta. El señor ministro, ¿alguna opinión? Yo sí, muchas gracias por la exposición, ministro. Y bueno, tenía 2 preguntitas que me gustaría que profundizara. La primera tiene que ver, bueno, la nota de clausura me sonó más a pesimismo que a optimismo, debo decir, porque si el MIDE estaba pensando en una empresa transnacional que lograra superar los problemas del Estado nacional, digamos, ¿dónde estaríamos en políticas sociales? Pero no era esa mi pregunta. Mi pregunta va hacia una dimensión que usted habló, creo que en el segundo punto, que ustedes están intentando abrir espacio a la participación de la sociedad civil. Mi pregunta en concreto es, ¿en qué etapa de la política social están pensando incorporar esta sociedad civil? ¿Y en qué espacio de lo que usted habló, la nueva institucionalidad, esto se reproduce? Porque usted habló de descentralización.
y de la participación de los estados locales. Y querría saber un poco eso porque creo que esa es una dimensión sobre la cual el Mercosur y la integración regional podría llegar a explorar. La segunda tiene que ver, es una comparación con la Argentina de donde vengo. Hay un gran debate ahora en la Argentina acerca de sobre dónde focalizar las políticas públicas sociales, ¿no? De origen social. Y hay siempre una tensión entre la tradición que focaliza sobre el mercado de trabajo, políticas que refuerzan, digamos, la inserción laboral, y las políticas que miran hacia estos sectores que no están o que están en el mercado laboral informal o que son los excluidos o los nuevos movimientos sociales. En Argentina parece ser que sigue habiendo una preponderancia, si bien hay dicen los expertos, que no soy yo, hay una tendencia, digamos, a mirar hacia los dos lugares, se sigue focalizando sobre el mercado laboral. Y me gustaría saber qué pasa en Uruguay, que creo que es una discusión que escapa a lo focalizado y lo universal, no tiene que ver con eso, sino con el sector hacia dónde va focalizado, ¿no? Gracias. La discusión de dónde se ubica la participación social es una discusión que aquí damos permanentemente. Nosotros primero hablamos de participación organizada de la sociedad, ese es nuestro criterio, digamos, ¿no? Esa organización se puede dar a través de organizaciones sindicales, de empleadores, de usuarios de los sistemas, o inclusive de organizaciones no gubernamentales en general de la sociedad civil, que además acá en Uruguay son bastante importantes y fueron el foco de la resistencia al Estado desertor durante los 90, digamos. Las políticas sociales se mantuvieron en buena parte de los años 90 porque la sociedad se organizó en la ONG, digamos, y resistió al Estado desertor, digamos, de aquellos años. Entonces, son bastante importantes. Nosotros creemos que deben estar en la implementación de esas políticas sociales en la comunidad y deben estar en la toma de decisiones de los organismos que definen, como mencionaba, la Junta Nacional de Salud para la Salud, el Consejo de la Educación para la Educación o la Previsión Social. Obviamente, en todos estos organismos, las representantes de las organizaciones de la sociedad civil están en minoría, ¿no? Sí, mayoritariamente el organismo está compuesto por representantes del Poder Ejecutivo, que también es un representante de la sociedad civil. La gente los eligió, digamos, ¿no? O sea, no es que la sociedad civil está representada por la ONG y el Estado representa un ministerio y demás, que representa la sociedad civil, a partir del voto popular que la puso en el gobierno. Entonces, cuando nosotros hablamos de representación social, estamos diciendo los intereses de los que directamente están vinculados a las políticas sociales. Y es ahí donde estamos concentrando el esfuerzo de participación. Es muy grande, muy importante, y está prácticamente en todas las políticas sociales. Sobre la segunda, la atención, nosotros tenemos esa atención. De hecho, las políticas sociales tradicionales del país, es decir, para Argentina y para Uruguay, estuvieran concentrados en el mercado de trabajo. De hecho, nuestro primer organismo de capacitación de trabajadores, que se llama Instituto Nacional de Formación Profesional, era solo para trabajadores en seguro de paro, o sea, que había que estar desocupado pero haber sido formal, porque si no era formal no estabas en el seguro de desempleo, digamos, ¿no? Por tanto, excluía a todos los desocupados de larga duración que nunca habían pasado por un trabajo formal, por lo tanto no tenían acceso al seguro. Eso lo fuimos modificando. Y entonces yo te diría que la respuesta es doble. Es en el mercado de trabajo como opción laboral para las personas, pero no necesariamente bajo las formas formales tradicionales del mercado de trabajo. Por ejemplo, estamos estimulando la creación de cooperativas. Nosotros tenemos una figura que se llama cooperativas sociales, que es una figura que permite crear cooperativas con trabajadores que quedaron excluidos, tiene una serie de beneficios respecto a lo tributario, a lo organizativo, que el Estado los puede contratar directamente, y tiene algunas ventajas, digamos, desde el punto de vista de la inserción laboral. Entonces, te diría, para nosotros la manera de integración sigue siendo inserción laboral y revinculación educativa, pero no necesariamente bajo las formas tradicionales que opera el mercado de trabajo histórico. Daniel, tú mencionabas al final de tu presentación un tema que al principio en el Mercosur fue una declaración de principios, la libre movilidad de las personas, y hoy adquiere una relevancia estratégica central en la medida que esa movilidad
pueda ser hecha por los portadores del conocimiento necesario para llevar adelante los desafíos estratégicos de la región. Entonces, me surgen dos interrogantes. Uno, si esta circulación de los portadores del conocimiento se ve acompañada también de la multinacionalidad de las empresas estatales, regionales, que permitan generar grandes proyectos movilizadores de la región. Si esto está en la agenda del Mercosur, si está en la agenda de los ministerios, el facilitar el conocimiento de esa movilidad regional de personal calificado, y la segunda, si existe una intención estratégica de generar empresas multinacionales estratégicas. Bueno, sobre el primero sí, claramente. Lo segundo es una muy buena discusión. Nosotros tenemos una mucha heterogeneidad entre los países de la región sobre sus empresas públicas, fruto, digamos, de que en algunos países los avances privatizadores fueron muy 100%, en otros fueron a medio camino y en otros, básicamente por la resistencia popular organizada, se mantuvieron las empresas públicas. Para nosotros las empresas públicas son un motor de desarrollo y lo usamos permanentemente, internamente. Son generadores de tecnología, son generadores de conocimiento y hacen trabajo social, son generadores de empleo protegido para algunos sectores de la población. En algunos casos hay experiencias aisladas de empresas públicas coparticipando a nivel internacional, sobre todo en el área energética, pero todavía es un tema muy incipiente y yo te diría que no sé si está en la agenda, digamos, quizás donde más hemos avanzado, por lo menos lados de Uruguay, con mi conocimiento más precario sobre ese tema, es con Brasil, ¿no? Pero bueno, nosotros le damos mucha importancia. Bueno, las empresas públicas deben ser en más del 10% del Producto Bruto Interno y en algunos sectores estratégicos al 90%. La energía, las comunicaciones, la banca, ¿no? La banca pública en Uruguay es más de un tercio de la banca general, digamos, ¿no? Entonces le damos mucha importancia como organismos reguladores, como entes testigos, como motores de desarrollo, pero también podría ser esa perspectiva más final. Sí, bueno, señor ministro, el Uruguay es siempre un referente para la región de la política social. En su presentación lo demostró una vez más, muy interesante lo que se está haciendo a nivel institucional, estas mesas. También no se mencionó mucho, pero el Uruguay es uno de los primeros países que está armando un sistema de cuidados. Mi pregunta va sobre otro tema. Usted pasó un poco por encima el tema del financiamiento, ¿no? de los trabajadores formales, los contributivos y de la renta general, probablemente porque el Uruguay como que ya superó, no sé, ese debate, pero en la región me da la impresión que el tema de la solidaridad, de fortalecer el pilar no contributivo, financiado por renta general, es muy importante, como vemos mediante la transferencia condicionada, la pensión social. Entonces, sería muy interesante escuchar un poco los aprendizajes del Uruguay históricos en este gran tema del financiamiento, cómo ha ido evolucionando y cómo se ha logrado integrar, por ejemplo, a través de las asignaciones familiares, esos dos grandes pilares. Sí. Es verdad que la tradición de la seguridad social, Uruguay es un país con mucha tradición de la seguridad social, mucha tradición, digamos, ¿no? O sea, la seguridad social es un componente muy legitimado de la sociedad, ¿no? Cuando nosotros asumimos en 2005 ese pilar contributivo de la seguridad social histórico en el país, que cubría el grueso de las personas, digamos, había perdido una gran parte de su capacidad de protección por los procesos de informalización e inclusión que había habido básicamente en los años 90, digamos, ¿no? Y por lo tanto hubo que repensar sin eliminar el componente contributivo, como dije hoy, nuestra reforma de salud, por ejemplo, es básicamente contributiva, pero incorporando un pilar no contributivo. Y ahí nacieron dos cosas. Primero, las llamadas asignaciones familiares no contributivas, que son para todos los hijos de trabajadores, hijos de familias que no contribuyen a la seguridad social, y
el acceso a la salud no contributiva, que básicamente es a través de los servicios de salud del Estado, que se van incorporando a lo contributivo progresivamente a medida que las personas van vinculándose, pero que tiene un pilar no contributivo que es más o menos el 40% del gasto de salud, ¿no? O sea, el gasto público no, el gasto total de salud, ¿no? Entonces, en esos dos, el pilar no contributivo es muy importante, eso se financia exclusivamente con rentas generales, y es un componente muy importante del financiamiento. El gasto público en Uruguay anda en el orden de los 4.500 millones de dólares, y el gasto en salud pública no contributivo anda en 800. El gasto de asignaciones familiares no contributivas 100 y tanto, y o sea, que ya tenés casi la cuarta parte del gasto por rentas generales que se aplican directamente a eso. Como en todos los países hemos tenido las polémicas sobre le damos plata a cambio de nada, ¿no? O sea, le damos plata a los vagos para que yo pago mis impuestos y ustedes dan la plata a los vagos para que no trabajen. Eso, ¿no? Con las transferencias no contributivas pasa todo el tiempo. La realidad es que no es así. Nuestra experiencia, nosotros tuvimos 110.000, ¿no? Creo, 110.000 hogares en el plan de emergencia, ¿no? 110.000 hogares que recibieron el ingreso ciudadano, que fue un ingreso de transferencia monetaria. Hoy tenemos menos de el orden de unos 25 a 30.000 hogares en situación crítica. Más del 70% de los hogares que reciben ingreso ciudadano ya hoy están en el mercado de trabajo, algunos de manera formal, otros de manera informal, muchos se revinculaban a la educación. O sea, nuestra experiencia es que la transferencia monetaria operó como un factor de integración para el desarrollo de otras estrategias en promedio, ¿no? Y en líneas generales, ¿no? Así que, bueno, esa es un poco la experiencia. Sí, buenos días, señor ministro. Muchísimas gracias por su intervención, muy interesante, desde la que hemos tomado buena nota, porque siempre se pueden aprender cantidad de cosas, ¿no? Yo le quería preguntar, enlazando con la respuesta que le acaba de dar al que me ha precedido en la palabra, precisamente para evitar un estado de opinión pública que pueda pensar que las transferencias dinerarias a determinado sector de población es dinero que se pierde, que se da a, bueno, pues a vagos, a gente que no trabaja. Mi pregunta es, a la hora de diseñar la política social, ¿el gobierno maneja una serie de indicadores que le permitan, de una manera más o menos objetiva, rendir cuentas a la sociedad civil, de decir, bueno, estábamos aquí, hemos conseguido esta meta y vamos hacia acá? Esa sería una primera pregunta. Y bueno, para no pasarme tampoco y abusar de su paciencia, una segunda cuestión que nos afecta a nosotros concretamente en nuestro país, que es el sostenimiento del modelo social y que está relacionado con la pirámide de población. Que creo que tenemos un problema de población algo parecido a lo que ocurre en Uruguay. Una población que cada vez es más envejecida, que además está produciendo el envejecimiento, es decir, las personas mayores de 80 años cada vez viven más afortunadamente, y la gente más activa, mejor preparada, emigra. Y el otro día el Instituto Nacional de Estadística decía que las proyecciones para los próximos 30 años es que España pierda 1/3 de su población. En esas condiciones el sistema actual de protección social, tal y como lo hemos conocido, es prácticamente inviable, ¿no? Entonces, nuestro problema es cómo sostener el sistema con esa pirámide de población. Afortunadamente en el resto de la región son países jóvenes que tienen una gran base de la pirámide, mucha población activa, muy desarrollada, que estudia, pero en el caso de Europa y concretamente en España justamente ocurre lo contrario, y ahí se nos plantea un gravísimo problema de difícil remedio, tal y como a fecha de hoy. No sé cómo evoluciona a futuro. Gracias. Sobre el primer punto, sí, nosotros tenemos, a partir de las encuestas nacionales de hogares, un detalle. Nosotros, las transferencias monetarias involucran las transferencias grandes al primer ventil de ingresos, al 5%
abajo de la estructura, y las asignaciones familiares al primer quintil, o sea, el 20%. Son los que reciben también. El primer 5 recibe las dos, la tarjeta alimentaria y la asignación familiar, y el resto, del 5 al 20, recibe solo la asignación familiar. Son los que reciben transferencia. Luego tenemos estadísticas sobre otros ingresos que tienen por trabajo, sobre el estudio de sus hijos, cuánto han mejorado, las tenemos. Igual, las decimos y al otro día en la prensa grande sale que son vagos y que no trabajan. O sea, nosotros tenemos un problema muy duro con los medios de comunicación que expresan básicamente la opinión opositora, y nuestro combate por la opinión pública es un problema político serio que tenemos. Lo hacemos todo lo que podemos. Cada vez que vamos al Parlamento, que nos llaman, yo llevo 1 año y medio desde que cambié de Ministro de Salud Pública y Desarrollo Social, y estoy ahí ahora en diciembre por 4ª vez. Siempre digo lo mismo, siempre digo las mismas estadísticas, las mismas informaciones, ¿no? Pero bueno, es un problema. Capaz que hay que pensar otras estrategias, pero en todo caso, este es un problema que fue muy fuerte al principio del plan de emergencia, esta idea de, ¿no? Después bajó, y ahora reflotó, digamos, ¿no? Entonces, pero no es fácil. Sobre la pirámide de población, sí, claramente nosotros tenemos ese problema. Nuestro sistema de protección social tiene una relación activo-pasivo de 2 a 1 más o menos, ¿no? Tenemos 1.500.000 activos cotizando y unas 700.000 pasividades, un sistema de 2 a 1. Tenemos un sistema de salud que paga capita por edad y sexo, por lo tanto el gasto en salud aumenta naturalmente por el cambio de la estructura poblacional. O sea, no necesitamos incorporar nuevas prestaciones y un nuevo medicamento de alto costo. Aumenta naturalmente porque la población tributaria del seguro va aumentando. Nosotros tenemos algunas proyecciones a 10 años sobre el financiamiento y tenemos asegurado el financiamiento, pero hay que actuar sobre ese problema. Nosotros no tenemos tanta migración ahora, hemos parado un poco la migración, estamos en saldo neto cero de proceso migratorio, pero eso nunca, seguramente porque los países receptores están en situación crítica, pero no sabemos si eso nos puede volver a aumentar. No es sencillo en un país como Uruguay pensar en estrategias de estímulo a la fecundidad. Nuestra sociedad ha asumido ya que va a tener pocos hijos y tarde. Es una decisión ciudadana sobre la cual es difícil, me parece a mí, ¿no?, incidir. Por lo tanto, solo 2 estrategias quedan posibles. La primera es el incremento de la productividad de los recursos humanos, de manera que el excedente que se genera entre los activos sea cada vez mayor para poder financiar un proceso de pasividad, digamos. Eso tiene que ver con la productividad, que en Uruguay es muy baja. La productividad en Uruguay, la productividad social y económica, es muy baja. Hay mucho margen para incrementar. Y la otra es trabajar en la recuperación de corrientes migratorias, en particular del retorno de personas al país. Pero que tienen que ser obviamente de determinadas calificaciones, en determinadas edades, o sea, actuar en alterar esa pirámide poblacional, ¿no? Pero bueno, eso no soy un experto en población, y lo mío es desde el desarrollo social, pero esas son las cosas que estamos pensando. Señor Ministro, he escuchado con mucho interés los criterios que nos planteaba sobre cómo se construye la política social en Uruguay. De manera especial me interesó cuando mencionaba al final que había acceso de las poblaciones extranjeras a los servicios sociales, porque la seguridad social no los excluía. Una de las preocupaciones que tengo cuando veo el trabajo en integración social es si en la formulación de las políticas sociales se está pensando en la integración social, o se está pensando más bien en el desarrollo social. Lo que quiero decir con esto es que a menudo
vamos persiguiendo más en nuestras políticas sociales regionales objetivos de desarrollo social que objetivos de integración entre nuestros países. Usted ponía el ejemplo de la movilidad que hay entre la población, pero ¿será suficiente solo considerar dentro de nuestras políticas sociales esta movilidad para estar hablando de integración social? ¿O deberíamos aspirar a algo más? Se podría decir que estas poblaciones se sienten parte del Mercosur cuando se mueven a través de las fronteras, reciben ellas un trato nacional, pueden contar con la portabilidad de otros derechos sociales, la portabilidad, por ejemplo, de sus derechos laborales, o el nivel de movilidad solo es eso, movilizarse, y ellos continúan sin sentirse parte de este mecanismo de integración. O sea, para sintetizar, están conscientemente planificando las políticas sociales en función de una integración social dentro del Mercosur. Bien. Muchas gracias. Tengo una pregunta que es muy similar y entonces para ahorrar tiempo tal vez sumarse a ella. Mi pregunta era justamente si existe en Uruguay, y vinculado a su punto sobre interinstitucionalidad y la metodología de las políticas sociales, si existe en Uruguay una discusión genuina sobre el valor agregado de la política social regional y cómo también eso se vincula con compromisos divergentes entre distintos sectores institucionales, donde se concibe que, por ejemplo, pertenecer al Mercosur es una desventaja más que una ventaja en términos comerciales, por ejemplo. Entonces, ¿cuál es la discusión que existe en términos del valor agregado de la política social regional y cómo se discute la cooperación económica, la cooperación o la integración económica y el desarrollo social? Bien. Yo, para empezar por esto último, el valor agregado de la política social regionalizada tiene que ver con las condiciones de vida de las personas, porque vamos a ver, movilidad de trabajadores existe, ¿no? O sea, nosotros tenemos lugares de trabajo donde hay trabajadores extranjeros, todos debemos tener, ¿no? En condiciones ilegales, sin derechos a los beneficios sociales, eso existe. O sea, cuando uno habla de la libre movilidad, es la libre movilidad de ciudadanos bajo condiciones de regulación de sus normativas, digamos, ¿no? Entonces, yo ahí diría tres cosas. La primera, nosotros estamos permanentemente en nuestras políticas sociales incorporando el concepto de residente y no el concepto de ciudadano. Esta es una diferencia importante. El concepto de residente es el que determina el acceso a un beneficio. De hecho, ahora cuando nuestro proyecto de legalización del cultivo del cannabis, vamos a incorporar el concepto de residente para poder comprar marihuana en el Uruguay, digamos, ¿no? Para que los extranjeros que viven en el Uruguay, no que vienen, puedan comprar. Pero esto es lo primero, digamos, ¿no? O sea, el concepto de residencia es básico para esto. Y es un concepto, yo lo discutimos bastante cuando hicimos la reforma de salud, la ley, una larga discusión si residentes, ciudadanos, y estamos con el concepto de residente. Lo segundo es que a veces no se accede a la residencia y hay un periodo de transición cuando una persona llega en la que no tiene ningún derecho. Por ejemplo, no tiene la identidad, no tiene los documentos. Pero también hemos definido que cuando una persona llega, los servicios básicos, básicamente de salud, de identidad, los tiene independiente de que tenga o no todavía la formalidad de la residencia, digamos, ¿no? Eso lo hicimos ya hace bastante, en el 2007, por ahí, digamos, ¿no? Porque en Uruguay los servicios de salud del Estado atienden a cualquier persona, pero tiene que tener documentación acreditada. Nosotros dijimos, bueno, si alguien llega durante el
periodo de transición la tiene igual. Y lo tercero es que para las personas que se mueven entre los países, que es la otra preocupación, nosotros creemos que debe haber convenios binacionales o trinacionales o transnacionales que determinen las reglas de juego, que a veces no son fáciles después de implementar. Nosotros tenemos un convenio binacional con Brasil sobre movimiento en salud, ¿no? O sea, es muy común en la frontera uruguaya con Brasil que las madres tengan familia en uno o en otro lado según las condiciones concretas de la dotación médica en el hospital Rivera Libramiento, Aceguá, Valle, etc., ¿no? Y tenemos un convenio, ¿no? Entonces empiezan los problemas, digamos, pero ¿cómo le pago? Eso pasó para el otro lado, ¿no? Y las corporaciones médicas que dicen, bueno, no, pero ¿puede trabajar un profesional brasileño del lado uruguayo? ¿No? Uruguay tiene problemas con los anestesistas. ¿Puede venir un anestesista del lado brasileño o hay solidaridad entre los profesionales de ambas corporaciones? Pero los convenios existen, los pagamentos ya los han laudado. Estoy hablando en este caso de salud, pero también hay otros vinculados a esta educación, acreditación de saberes entre los dos lugares, de acuerdo a las escuelas técnicas de uno y de otro lugar, digamos, ¿no? O sea que yo lo veo por ese lado, por el lado de los residentes, por el lado del acceso básico y por el lado más genérico, lo que solucionaría el problema general, que son los convenios multinacionales sobre accesibilidad, digamos, ¿no? A mí me tocó hacer ya por los 90 un estudio sobre diferencias de aportaciones, diferencias que no pueden asentarse mucho, porque cuando las diferencias entre uno y otro son muy grandes, por ejemplo, el tipo de despido, el tipo de salario vacacional. Ahora hemos homogeneizado bastante las legislaciones laborales, a partir de un largo trabajo que arrancó allá en los 90, entonces es más sencillo generar esto porque no hay grandes diferencias en normativas laborales. Puede haberla en niveles salariales, eso sí puede haberla, hace tiempo ya que no estudio esos temas, pero en legislación laboral hemos acertado bastante, y eso es un prerequisito para poder generar movilidad y acuerdos interpaíses, digamos, ¿no?